Muy bien, vámonos al libro extraordinario, histórico, la obra del Espíritu de Dios en medio de nosotros, en la historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos al capítulo 18, y allí vamos a conocer el momento histórico en el cual Pablo, después de estar visitando Atenas y haber ido al Areópago, y al haber discutido con filósofos en el pleno centro y la meca de la filosofía que era Atenas, pues de allí viajó a Corinto, y eso es el capítulo 18. Y vamos a ver tres características en Pablo. Primero, el Pablo trabajador. Segundo, el Pablo polémico. Y tercero, el Pablo radical. Qué bueno que cada uno de los líderes cristianos, pastores, sacerdotes, fuéramos trabajadores, polémicos y radicales. Versículo 1 del capítulo 18. Después de estas cosas de Atenas, Pablo se fue a Corinto y salió un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos a salir de Roma. Eso de perseguir a los judíos, eso no es nuevo. Mire, aquí Claudio en Italia los expulsó de Roma. Entonces Pablo, que era del mismo oficio de este señor Aquila y de su mujer Priscila, se quedó con ellos y trabajaban juntos en el oficio de hacer tiendas. Pablo hacía carpas, Pablo hacía tiendas de campaña, era trabajador. Ese es un lindo ejemplo paulino. Era un hombre de la historia, era un hombre normal y corriente, que trabajaba, y aquí encontró un socio. Yo casi que le puedo decir a usted que Pablo, el apóstol de los gentiles, tenía una sociedad con un judío llamado Aquila y con su esposa llamada Priscila, y fabricaban carpas. Pablo trabajador. Y mire lo que dice el versículo 4 y 5. Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía, argumentaba a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado full time, tiempo completo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías, el enviado. Se dedicó tiempo completo en las sinagogas, y los buscaba y se les metía a su lugar de reunión. Pablo trabajador y Pablo polémico. El verso 5 dice que todos los días les explicaba a los judíos cómo Jesús era el Cristo, que es una palabra griega, que en hebreo quiere decir Mesías y que en español quiere decir enviado. Todos los días Pablo daba la discusión y la polémica con los judíos en el mismo centro de estudio de la sinagoga, diciéndoles que Jesús era el Mesías. Y viene el radical Pablo, versículo 8. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo Pablo, sacudiéndose Pablo sus vestidos, como quien dice: yo quedo libre, ya les he explicado que Jesús es el Mesías, ustedes son responsables. Yo casi que le diría lo mismo a la queridísima teleaudiencia. Desde aquí se explica claramente que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres. Si usted no quiere aceptar, entonces mire lo que hizo Pablo, yo haría lo mismo. Se le oponían y blasfemaban los judíos. Entonces Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo estoy limpio desde ahora
y más bien me voy a predicarle a otro auditorio que es los gentiles. Pablo era radical, les dijo a los judíos, como ustedes no quieren creer en el Cristo, en el Mesías, en el enviado, entonces yo soy limpio de la sangre de ustedes. Ustedes son responsables por rechazar a Cristo, al enviado, al Mesías. Y yo, dice Pablo, me voy a predicarle a los gentiles. Y el verso 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y se fue para donde un señor Crispo, el principal de la sinagoga, que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, Pablo, trabajador, hacía tiendas, polémico, daba todos los días la discusión acerca de Jesús como el enviado, y finalmente radical. Si ustedes no quieren escuchar, yo soy libre de su sangre. Pues el radicalismo es distinto, muy distinto al fanatismo. El radicalismo, amable televidente, es muy distinto al fundamentalismo. Yo desearía que todos los predicadores fuéramos como Pablo, trabajadores, polémicos y radicales. ¿Qué es el radicalismo? El radicalismo es volver a la raíz. No predicar el sueño que usted tuvo anoche, amigo pastor. ¿Qué es eso? Vuelva a la raíz, sea más radical. No es ir a la iglesia, como se está yendo hoy día en las ciudades de América Latina o en los canales internacionales como enlace, y uno lo que escucha allí es prosperidad. El Señor me está mostrando que tantos en Venezuela tienen que ir a pactar en este lugar. Eso es mentira. Vuelva a los textos, vuelva a las raíces, predique en forma radical. Hay una canción por allí, en algunas iglesias cristianas, Señor, hazme un radical. Pero ¿qué pasa? Que en las iglesias de hoy hay de todo menos predicación radical del origen de la fe, del origen del llamado de Dios, del origen del pueblo de Israel, de la fe histórica en Israel, de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso es lo que ha faltado. Hoy en día la gente está yendo a las iglesias y encuentra que los pastores ni son trabajadores, ni son polémicos porque se adaptan y se amañan al movimiento actual de la filosofía y de la psicología. Ya no hay polémica en los cultos. Estamos predicando nueva era, visualización, lo que dice recibe, que eso es logoterapia. ¿Sí? Visualización es hinduismo. Préñese de una idea, declare las cosas que no son como si fueran, reclame, usted es hijo de rey. Eso no es radicalismo, eso no es polémico, eso es un mal evangelio, espiritismo, brujería evangélica. Qué bueno, el ejemplo de Pablo. Venía de Atenas, de hablar en el Areópago, enfrentando a epicuristas y estoicos, y se fue para Corinto, y en Corinto hizo una sociedad para construir tiendas, iba todos los días a la sinagoga a hacer la polémica demostrando que Jesús es Dios, y finalmente cuando vio que los judíos no aceptaban creer en Jesús como el Mesías, les dijo, bueno, soy libre de la sangre de ustedes, crean lo que les parezca, que yo me voy a buscar a los no judíos, a los gentiles, y a predicarles de Cristo. Que viva Pablo, trabajador, polémico y radical. Y abajo, los líderes y pastores que hoy tenemos, que ni trabajan, se amañan por evitar la polémica y no conocen las raíces de la fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su luz y el poder de su Espíritu Santo para entenderlo. Él dijo que volvería, y si no llega en el transcurso de este día,
Nos encontramos mañana. Bendiciones.